Ahora continuamos con el balanceo de reacciones redox. Recuerda que una reacción redox se produce siempre que haya un elemento que se oxida y un elemento que se reduzca, y que el elemento que se oxida es el que pierde electrones, y nos damos cuenta que se está oxidando porque su número de oxidación aumenta, y a este elemento que se oxida también se le llama agente reductor. Por ejemplo, en el caso del hierro, cuando un elemento está solo, se asume que su número de oxidación es cero, pero si el hierro pierde 3 electrones, adquiere una carga de 3 positivo. Entonces, esa carga 3 positiva nos indica que el hierro se oxidó al perder electrones, y lo que está ocurriendo es que su número de oxidación aumentó al pasar de 0 a 3. Al hierro también se le consideraría en este caso un agente reductor. Para representar que un elemento pierde electrones, pues existen dos formas. Puede ser como en la primera, el átomo de hierro menos los 3 electrones, o como el segundo caso, donde el hierro 0 produce hierro más 3 con los 3 electrones del lado de los productos. Ahora, la reducción se presenta cuando un elemento gana electrones, y nos damos cuenta porque su número de oxidación disminuye, y al elemento que se reduce se le considera agente oxidante. Por ejemplo, el azufre, si está solito sin combinarse con otro elemento, se asume que su número de oxidación es cero. Cuando gana 2 electrones y obtenemos azufre con número de oxidación menos 2, bueno, el azufre se acaba de reducir al ganar 2 electrones, y nos damos cuenta porque su número de oxidación disminuyó al pasar de 0 a menos 2. Entonces, un elemento que se reduce es un agente oxidante. Entonces, para balancear reacciones redox debemos de considerar que si en la reacción química hay elementos que están solos, es decir, que no están combinados con otro elemento, y después en la reacción aparecen combinados, entonces podemos decir que esa reacción es una reacción redox. Por ejemplo, en el caso del cobre más el ácido nítrico, donde se produce nitrato cúprico más monóxido de nitrógeno más agua, en esta reacción observamos que el cobre está aquí solo, sin combinarse con otro elemento. Entonces, y después aparece combinado. Así que esto implica que el cobre está pasando de número de oxidación 0 a un número de oxidación mayor, porque si el cobre va al principio, tendrá un número de oxidación positivo. Entonces el cobre se está oxidando. Vamos a utilizar precisamente esta reacción para ilustrar cómo se balancea por redox. Entonces, tenemos esta reacción química, y para balancear por el método redox, lo primero que debemos de hacer es determinar el número de oxidación de cada elemento, y para eso debemos de considerar algunas recomendaciones. Por ejemplo, todos los elementos que estén ubicados en la familia 1A tienen número de oxidación más 1. A esta familia pertenecen el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Todos los elementos que pertenecen a la familia 2A tienen número de oxidación más 2, como el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y lo siguiente es que recuerdes que los elementos que están solos tienen número de oxidación 0, a menos que tengan escritos otros números de oxidación. Entonces, para esta reacción química, donde el cobre está solito, su número de oxidación sería 0. En el ácido nítrico, como el hidrógeno pertenece a la familia 1A, tiene número de oxidación más 1.
Ahora, en el caso del oxígeno, pues casi siempre su número de oxidación es -2. Así que en todos estos casos podemos escribir -2. Solamente hay un caso en donde el oxígeno no tiene número de oxidación -2, y eso ocurre en los peróxidos, en donde el número de oxidación del oxígeno es -1. Después, lo que debemos de considerar es que la resta de todos los números de oxidación en cada compuesto debe de ser 0. En el caso del ácido nítrico, ya habíamos determinado que el hidrógeno es +1 y que el oxígeno es -2. Pero recuerda que esos números de oxidación se multiplican por los subíndices. Así que aquí, si no hay subíndice escrito, es 1, así que multiplicamos 1 por +1 da +1. 3 por -2 da -6. Si la resta tiene que ser 0, esto implica que el nitrógeno debe de ser +5, porque así se cumple. 1 más 5 da 6, menos 6 es 0. Aquí en el nitrato cúprico tenemos NO3, lo mismo que aquí, NO3. Eso implica que los números de oxidación deben de ser los mismos, para el nitrógeno +5 y para el oxígeno -2. También, si realizamos las operaciones para que la resta de los números de oxidación sea 0, 2 por 3 da 6. 6 por -2 da -12. Aquí 2 por +5 da +10, y para que la resta dé 0, el cobre sería +2. Aquí en el monóxido de nitrógeno, el oxígeno pues es -2. Para que la resta dé 0, el nitrógeno sería +2. En el caso del agua, el hidrógeno es +1, 2 por +1 da +2, el oxígeno es -2, 1 por -2 da -2, y 2 menos 2 es 0. Ya tenemos los números de oxidación de cada uno de los elementos. Ahora lo que vamos a hacer es identificar los elementos cuyo número de oxidación esté cambiando. Y uno de ellos es el cobre, que tenía número de oxidación 0 y después pasó a cobre con número de oxidación de +2. Y en el caso del nitrógeno, que aquí estaba con número de oxidación +5, cambió a nitrógeno con número de oxidación +2. Aquí no cambió porque mantiene +5, pero aquí sí. Entonces, como observamos que el cobre pasó de 0 a +2, su número de oxidación aumentó, el cobre se oxidó, perdió 2 electrones. El número de electrones perdidos pues es la diferencia en los números de oxidación. Como el cobre se oxida, es un agente reductor. El nitrógeno tenía al principio +5, pero después se transformó a +2. Su número de oxidación disminuyó, se redujo, y eso implica que ganó electrones. ¿Cuántos electrones ganó? La diferencia entre 5 y 2, que es 3. Así que el nitrógeno se redujo, ganó 3 electrones y es un agente oxidante. Ahora, para llevar a cabo el balanceo, debemos de igualar el número de electrones perdidos y ganados. Para eso vamos a multiplicar de forma cruzada. Este 2 va a multiplicar a lo de abajo y el 3 va a multiplicar a lo de arriba. Entonces, al multiplicar nos quedan 3 átomos de cobre, 3 por 2, 6 electrones, 3 átomos de cobre más 2. Aquí 2 por n más 5, 2n más 5, 2 por 3 electrones, 6 electrones, 2 por n más 2, 2n más 2. Entonces con esto acabamos de obtener aquí unos coeficientes. Estos coeficientes se van a escribir en la reacción global. Entonces donde está el cobre lleva coeficiente 3, donde está el nitrógeno del ácido nítrico
lleva coeficiente 2. En el caso del nitrato cúprico, lleva coeficiente 3. En donde esté el nitrógeno más 2, lleva coeficiente 2. El balanceo redox nos ayuda a determinar cuáles son algunos de los coeficientes que balancean la reacción, pero después de eso debemos determinar el balanceo por tanteo. Entonces, aquí hay 3 cobres y aquí hay 3 cobres. Comenzando por balancear los metales, observamos que el cobre está balanceado. Luego los no metales, aquí hay 2 átomos de nitrógeno, pero aquí hay más, porque este 3 multiplica este 2, entonces 3 por 2 da 6. Hay 6 nitrógenos aquí y aquí hay otros 2, entonces son 8 nitrógenos. El nitrógeno no está balanceado. Nos hacen falta nitrógenos aquí en el lado de los reactivos. Entonces tenemos que modificar este coeficiente 2 para poder igualar a 8 el número de nitrógeno. Entonces cambiamos ese coeficiente y al cambiarlo pues multiplica todo, implicando que también aquí tendremos 8 átomos de nitrógeno. Con eso los nitrógenos ya quedaron balanceados. Ahora vamos a contar los hidrógenos. Aquí hay 8 átomos de hidrógeno y de este lado pues hay 2 átomos de hidrógeno, pero debemos de poner coeficiente 4 para que así 4 por 2 también nos queden 8 átomos de hidrógeno. Con eso los hidrógenos ya están balanceados. Y finalmente vamos a contar los oxígenos. Aquí en el ácido nítrico, en los reactivos, tenemos 8 por 3, 24 oxígenos. En el lado de los productos, este 3 multiplica este, así que 3 por 2 da 6, y luego 6 por 3 hay 18 oxígenos aquí. Pero aquí tenemos 2 oxígenos más, con eso llevamos 20, y aquí tenemos 4 oxígenos más, con esto llevamos 24 oxígenos. Así que los oxígenos ya están balanceados y la reacción química ya quedó balanceada.